Hola amigos y bienvenidos a un nuevo videoprograma del Décimo Hombre. Siguiendo con nuestra serie dedicada al Congreso Mundial de Ufología, celebrado el pasado mes de septiembre en Montserrat, Barcelona, hoy vamos a subir el audio de la intervención del periodista, investigador y terapeuta mexicano Daniel Muñoz. Daniel Muñoz es especialista en el estudio científico y espiritual de los temas alternativos, místicos, holísticos y paranormales, siendo uno de los principales desmitificadores en el medio periodístico mundial de estas polémicas temáticas. Sin perder más tiempo, os dejo con el audio de su intervención en el Congreso. Espero que os guste. Daniel Muñoz, que es nuestro próximo especialista, aborda un tema que a mí me apasiona. Lleva por título Nuestro pasado extraterrestre, una alternativa al creacionismo. Un fuerte aplauso. ¿Qué les parece si hacemos extensivo este aplauso a Robin, a Ellen, a todo el staff, a José, que no se los hemos dado el día de hoy? Se lo merecen. Hacer esto se requiere, ya saben qué tipo de... Este aplauso para ustedes, staff. Gracias por traer. Vamos a aprovechar el tiempo. Iba a ser una presentación muy nice, muy bonita. La vamos a quitar, vamos a hacer rápidos para recuperar el tiempo. Esta parte me la como, pero la presento yo. Miren, les cuento. Era una parte en la que ustedes iban a leer un bonito recado en el que dice: no se trata de hacer un atentado contra la religión o las creencias, es simplemente resultado de 30 años de investigación. Yo llevo 35 años en los medios de comunicación y en esos 35 años he tenido la oportunidad de ver un poco de todo. Y lo que hacemos los periodistas de campo, que es lo que yo soy, yo no soy ufólogo. Alguien alguna vez me preguntó si yo era ufólogo, les dije que no. Les dije que más bien soy alguien que le gusta ensuciarse los zapatos con lodo y buscar las cosas que es necesario buscar y tener ahí guardado en el archivo la piececita necesaria para que tal vez dentro de 15 años se embone con el puzzle completo, con el rompecabezas, como decimos en México, y tengamos la oportunidad de saber de qué se trató. Ese es el caso de esta conferencia. Tuve la oportunidad de saber de todos estos temas alrededor de unos 35, 40 años. Yo tengo 50, estaba muy niño, yo empecé con estos temas a los 7 años de edad, como yo creo que muchos de los que empezamos con estos temas. Pero fue cuando yo cumplí 18 años que comencé a volverlo profesional, ya en una forma mediática, ya con los medios de comunicación. Y fue a través de los medios que tuve la oportunidad de descubrir ciertas premisas que son importantes, y me engarzo mucho con lo que decía Magdalena anteriormente, porque el proceso que ha seguido ella, precisamente así como Salvador, ha sido muy periodístico también. El periodismo de investigación, una máxima que tenemos es: si hay algo, y esto grábenselo por favor, en este tiempo de tanta desinformación es muy importante porque les va a dar la oportunidad de tener una base, un sustento para saber qué es veraz y qué no es veraz. En periodismo de investigación decimos dos cosas. Una, si algo suena mucho, o sea, lo escuchas por todas partes y ves que no tiene censura, ya puedes dudar de su autenticidad. Por ejemplo, los reptilianos, por ejemplo, la crisis económica, por ejemplo, el terrorismo, por ejemplo, las guerras, por ejemplo, los reptiles, por ejemplo, podemos dudar de su autenticidad. Lo escuchamos por todos lados y no hay censura alguna. Podemos dudar de su autenticidad. No necesariamente en el 100% de los casos, pero casi siempre es así. Dos, la otra máxima que tenemos es: si existe un tema del cual te cuesta trabajo entender su origen, busca el financiamiento de dónde viene, o sea, la fuente del dinero. Y de ahí vas a saber si es viable o no es viable. Y vas a encontrar el hilo conductor de tal vez quién sembró la noticia. En periodismo de información también hacemos periodismo de desinformación. Se los dice uno desde dentro. Sabemos cómo funcionan las noticias. Por ejemplo, qué curioso, el huracán que acaba de pasar en México, Irma, que fue paralelo con el terremoto que vivimos de 8.4, que después se bajó a 8.2. También había otro que se llamaba Ramón, había otro que se llamaba... no me acuerdo. Bueno, pero hablábamos de todo lo que pasaba cerca de nosotros, pero no hablábamos de los 5 tifones que estaban ocurriendo en el mismo momento, más destructivos todavía, en Japón, en Indonesia, en Taiwán, en Malasia y en China. Y es que entonces estamos viendo nada más la mitad del mundo y no solemos ver la otra mitad. Esta conferencia nos va a permitir ver la otra mitad.
Ahora que estoy haciendo una serie de diplomados en las ciudades de México, Ciudad Juárez, Monterrey, las ciudades violentas de mi país, las que dicen que son violentas. Yo vivo en una, le llaman Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, ahora también dicen que es una ciudad de la eterna matadera. La verdad es que estamos haciendo algo muy interesante, es un diplomado que se llama Diplomado de Formación en Alta Magia Práctica, y parte de la magia implica conocer la oscuridad. Supimos, nos dimos cuenta, y esto ahora van a entender por qué razón se los estoy diciendo. En ese diplomado tratamos de enseñarles, así como en su tiempo hicimos la dermóptica de la cual hablaba Magdalena, justamente con los temas de Jacobo Grimberg y todo. Nosotros también tenemos esto, fuimos herederos de esta tradición de enseñar esto. Tuvimos la oportunidad de darnos cuenta que si no consideras a la oscuridad parte de tu vida, entonces estás siendo mediocre con tu vida. ¿A qué nos referimos? Y es un ejemplo que creo que se los va a dejar muy claro, y con eso vamos a pasar a la investigación, porque van a darse cuenta que es necesaria la oscuridad, lo que tanto miedo le tenemos. Si nosotros, por ejemplo, asociamos el hecho de despertar todas las mañanas, ¡oh, qué rico, bendito Dios, ya me levanté, la vida me levanta! Eso es muy rico, pero quien te hace irte a la cama ya que estás en la noche, es la oscuridad, es la sombra. Quien te hace sentir esa hambre para poder comer y estar bien toda la vida y tener tu energía, vamos a decir que sea la luz, pero quien te hace necesariamente ir a hacer pipí o popó, es la sombra. Quien te hace inhalar ese aire que tú insuflas para que tu cuerpo se alimente de ese aire y se sintonice con la pureza de ese elemento, es la luz. Pero quien te hace exhalarlo para no envenenarte con tus propios venenos es la sombra. Y no le hacemos caso a la sombra, nos da miedo, todo tendemos. ¿Saben cuál es el grave problema que hemos descubierto en periodismo y también dentro de este mundo místico? Lo hacíamos en el canal Infinito. El gran problema de la humanidad es separar lo que Dios unió. Y todo este tema lo asociamos exclusivamente al matrimonio, cuando en realidad estamos separando el equilibrio natural, estamos separando la célula, estamos separando el átomo, estamos separando lo uno de lo otro, y tendemos siempre a juzgar. Esto es bonito, esto es malo. No, yo me quedo con los ángeles, los extraterrestres no, porque son malos. Y chicos, lo que estamos haciendo es ganarnos una reencarnación nueva para volverlo a entender. Vamos a repetir la lección si la evadimos, vamos a repetir la lección si no nos gusta. Y eso es lo que se está tratando, lo que está pasando en este momento en el programa cósmico en la Tierra. Exactamente eso es lo que está pasando. Y es lo que les quiero presentar. Llegué a conclusiones. Tuve la oportunidad de viajar por tantos países, como se los decía mi querido Joseph, encontrar muchas piezas de un rompecabezas cósmico en el cual estamos integrados. Creo que la pregunta que usted hacía, caballero, sobre cuál es el programa, creo que en alguna forma, tener un muy interesante rompecabezas armado como para poder decir, es una de las posibles respuestas. Déjenme presentárselas. Vamos a ir a la primera parte, que son los famosos ovnis de la antigüedad. Simplemente quiero llenar un poquito de imágenes, así que vamos a ponerlas, arráncalas por favor, y quiero que muestren estas imágenes un poco de lo que todos tenemos, de lo que hemos visto durante mucho tiempo en pinturas rupestres y en todo tipo de pruebas que tienen mucho que ver precisamente, deja la musiquita así de fondo, está rica. Estas que hemos visto en muchos lugares del mundo, en las cuevas de la Valcamónica, en las cuevas de Lascaux, aquí mismo en España, en Altamira, en México, en Australia, las Huanginas, en tantos lugares, estas figuras, en Tassilia, allá en Australia, forman parte ya de una iconografía, llamemos arqueoastronómica, que revela formas que son diferentes de los seres que conocemos en la Tierra. Hombres, mujeres que dibujaron estos seres con escafandras muy extrañas, con estos extraños ojos que siempre los hemos visto. Estas son conocidas como las Huanginas, de allá de Kimberley en Australia, el dios Sol, que tiene ese tipo de cabeza. También en China, esas semejantes a Huanginas, con esos ojos sombríos sin boca, estuvieron presentes. Y en todas las culturas de la antigüedad existieron este tipo de referencias, unas sumamente claras, unas un poquito más burdas que otras, pero hablaron todas de una metodología de concienciación. Y bueno, aquí incluso dice cómo hacer volar este platillo, y se los puedo decir ahí, lo digo, lo estuve leyendo, yo leo japonés, y fue muy interesante leer que dice cómo echarlo a andar. También en estos textos hindúes, esas extrañas figuras de sombreros, como las que tengo, o en el libro de los prodigios, los escudos ardientes, que además fueron representados en monedas, pues forman parte de una serie de pruebas que nos demuestran que desde siempre han estado entre nosotros y que siempre han llamado la atención, que tal vez
no habíamos tenido una respuesta tan clara, o tal vez siempre fue clara pero nunca fue aceptada, eso es un hecho. Pero ahí están, se están encontrando por todas partes, pero no solamente en estas que son pruebas documentales de la presencia en la antigüedad. Sobre todo, y ahí ya os puedo hablar un poco de lo que les voy a presentar, que tiene que ver con el Vaticano, son los ovnis en las pinturas religiosas. Vamos a ese track, por favor, en 3, y vamos a ver cómo de alguna forma es como más específico cuando lo vemos en pinturas que tuvieron en su momento un valor, pues claramente pictórico, pero cuando empezamos a ver estas extrañas coronas de pequeños puntitos, y digo, aquí la luz no nos ayuda un poco tanto para poderlo ver, pero las nubes en forma de platillos, y cada vez más, son de hecho famosas estas, nos empezaron a hacer ya a pensar que de alguna manera no solamente se encontraban en la antigüedad, sino que se asociaban al tema de la religión. Esta conexión que cuesta tanto trabajo para tantas personas, en realidad es más vieja de lo que nos imaginamos, y la presencia de estos extraños soles, que tienen una diferencia en cuanto a su irradiación de rayos con respecto a las sombras, aquí tenemos otro, es como muy constante también, y son pinturas casi siempre del Renacimiento, de pintores como Filippo Lippi, Carlo Crivelli, etcétera, etcétera, toda una familia de pintores que contemporáneos con Leonardo, con Michelangelo Buonarroti, pintaron, dejaron ver todo este tipo de situaciones en los cielos, con las cuales la religión tiene muchísima relación, muchísima. Por ejemplo, que es una anunciación de Carlo Crivelli, vemos como la paloma, que representa siempre al Espíritu Santo, a través de un rayo, emana de una extraña forma de nubes con muchos ángeles, pero que nos recuerda claramente a los platillos. Pero que es el monasterio de Decani, nos muestra a estos extraños objetos que además están tripulados, y que los que dicen, que saben que esta es la representación del sol y de la luna, que es muy interesante que en este mismo cuadro, pero en la parte de abajo, están representados la luna y el sol, como se representaron siempre, y no como los que están en el cielo. Y que es en el castillo de los condes de Outremont, el Moisés recibiendo las tablas de la ley, o que es famosísimo, que es la Virgen de San Giovannino, que tenemos aquí, que ya la presentó Magdalena, aquí la vemos con un poquito más de precisión, el hombre con su perro observando el objeto extraño. Vean el perro que está, pero que no se entera de nada, y vean al otro hombre viendo un sol que no tiene definitivamente forma de sol. Cuando vemos estas cosas, podemos todavía especular y decir, es que de repente estaban miopes los pintores, de repente se ve algo, pero estaban miopes, de repente veían el sol. Pero no, y déjenme que les explique por qué no. Vámonos un poquito a la ciencia, vámonos a lo que el señor Allen Hynek, que el track número 4, por favor, nos dio en su momento. Allen Hynek fue durante muchos años asesor para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, de este tema de los ovnis. Él es el que hizo esta clasificación de los famosos contactos del primer tipo, o como aquí en España los llaman, de la primera fase, que son los avistamientos. Tú viste un ovni y ya eres un contactado, por terminología en base a lo que él hizo. Si tú ves un ovni cualquiera, ya eres contactado del primer tipo o de la primera fase. Si además le sacas una foto, ahora que tenemos los telefonitos, ahora que tenemos ya todas estas tecnologías, si tienes una fotografía, si deja una marca en el terreno, si te quema de repente, si deja alguna evidencia de su presencia, entonces se convierte en un contacto del segundo tipo. El tercer tipo es cuando, además de verlo, y tal vez no necesariamente deja una prueba, una evidencia de su presencia, tienes la oportunidad de ver a los tripulantes. Ahí tenemos un tercer tipo. Este es el famoso contacto de la tercera fase, en el cual ya estás viendo, no necesariamente interactuando, pero sí viendo a los tripulantes. Pero el cuarto tipo, ese cuarto tipo que ahora empezamos a entender un poco más, es tal vez uno de los que más, ¿cómo podría decirlo?, más sombríos se convierten, porque primero se establece la comunicación y ya empiezas a relacionarte, ahora sí, ya te vuelves amigo, como decimos en México, ya se vuelven tus cuates los extraterrestres, los presuntos tripulantes, y empiezan a acercarse, y algunos se identifican como ángeles, ya te dicen su nombre, ya te dicen a qué vienen, ya te invitan, están viendo muchas fotos reales mezcladas con imágenes que no son reales, que son representaciones. Pero el quinto tipo es el que ya les decía es más sombrío, porque es el que, bien lo dijo Magdalena, va en contra de tu voluntad, pero hasta cierto punto. Yo que tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca con el doctor John Mack y con el doctor Jacobs y con todos ellos, hicimos una serie de protocolos que los tuvimos muy bien guardados, porque nos dimos cuenta que estos señores tienen una agenda muy específica, y es cierto lo de los militares, pero
que trabajan efectivamente hibridando, haciendo un programa de hibridación que es el que les voy a explicar ahora. El sexto tipo, que es el último de los contactos y que ahora se van a sorprender de quiénes establecieron estas últimas clasificaciones, es el que llamamos personificación, o bien cuando ya empiezas a canalizarlos, ya te vuelves como su mensajero, ya te vuelves algo así como prácticamente el elegido. Y no necesariamente es superable por todos, no cualquier persona llega a este lugar. Muchas personas creen que contactan con entidades celestes cuando están contactando tal vez con el espíritu del refrigerador o de la cama, no sé. Pero hay quienes sí, efectivamente lo hacen, porque de repente son tus propias realizaciones y tus propios deseos que se quedan allí y tú empiezas a creer que canalizas, cuando en realidad estás encontrándote contigo misma, contigo mismo. Por eso es tan difícil de reconocer. Antes de entrar a la iglesia de los extraterrestres, les debo decir dos cosas súper rápidas. Una, yo tuve la oportunidad de, dentro de este periodismo, estar dentro del Vaticano, y tuve la oportunidad dentro de este estar de ir y venir, de dar conferencias a los cardenales. Me impresionaba profundamente que estando en Vaticano, mi público eran cardenales junto con sus esposas. No sé si se dieron cuenta de lo que acabo de decir. Eran los cardenales con sus señoras esposas, que eran mi público, y tres conferencias particulares que me pidieron. Una, manejo de la psicotrónica y de las capacidades mentales en la manipulación de campos mórficos de pensamiento. O sea, cómo manipular mentalmente a las personas a distancia. Dos, el origen del hombre. ¿Cuál es nuestro verdadero origen? ¿Qué es lo que voy a explicarles hoy? Y tres, tenía que ver esta conferencia con, se llamaba Activando tus poderes secretos, que le dio origen a mis talleres, cómo trabajar, por ejemplo, con la dermovisión, cómo ver el aura, cómo mover las cosas con la telequinesis y todo este tipo de cuestiones. ¿Se imaginan en el Vaticano haciendo ese tipo de cuestiones, este tipo de talleres, este tipo de conferencias? Bueno, eso solamente fue el principio. Cuando yo tuve la oportunidad de estar dentro, una de mis pagas, porque no es que tenemos un carnet que nos identifica, era una comisión súper secreta liderada por Monseñor Corrado Balducci, que fue durante muchos años el asesor personal del Papa Juan Pablo II sobre temas místicos, holísticos, esotéricos y paranormales. Esa comisión estaba destinada a cambiar no el evangelio, el catecismo. O sea, íbamos a hacer un catecismo en el cual periodistas, investigadores, que no nos conocíamos entre nosotros, al final nos conocimos todos, pero no oficialmente. La idea era bajar a los ángeles de las nubes, quitarles las alitas y subirlas en platillos voladores a estas figuras. Gracias a esto, pude durante estos años entrevistar a varios de ellos. Lo que les voy a presentar son esas entrevistas en las cuales nos dicen que los ángeles son los extraterrestres. Yo no voy a ser quien se los diga, quiero que sean ellos, quiero que ustedes sean testigos de lo que ellos dicen. Se vale grabarla, ya está transmitiéndola por Mindalia y por la Caja de Pandora. De todas formas, si la quieren grabar, grábenla, son documentos extraordinarios. Es la primera vez que los presento en España y que creo que de alguna manera los voy a dejar pensando sobre por qué las autoridades de la religión están diciendo estas cosas. Vamos a poner ese track, por favor. Vamos a escucharlo con mucho detenimiento, porque ellos son los que hicieron la nueva clasificación de los contactos extraterrestres. La escuchamos, por favor. De hecho, por primera vez en la historia, en el Vaticano no se descarta, es decir, la Iglesia Católica no descarta que exista vida en otros planetas, algo así como nuestros hermanos extraterrestres. Ha pasado mucho tiempo desde el día en que Galileo Galilei fuera considerado un hereje por la Iglesia Católica. El padre jesuita José Gabriel Funes, argentino de 45 años, jefe de 11 padres jesuitas de los Estados Unidos, España, Italia, Gran Bretaña y Argentina, que se encargan del Observatorio Vaticano en la residencia papal de Castel Gandolfo, defendió nada menos que en el Observatorio Romano, el diario oficial del Papa, la posible existencia de vida inteligente en otros planetas, y aclaró que en esta convicción no hay un conflicto con la fe en Dios. Pero vivimos en una galaxia, la Vía Láctea, nuestra galaxia, que tiene miles de millones de estrellas, y es posible que en estas estrellas haya otros planetas y que en esos planetas se haya podido desarrollar la vida. En coincidencia con la publicación por parte del Ministerio Británico de Defensa de una serie de avistamientos de supuestas figuras extraterrestres y de objetos voladores no identificados, el astrónomo del Papa no descartó su existencia. Son objetos que no han podido ser identificados. Yo no niego que puedan existir, pero no creo que estén relacionados a naves extraterrestres, a búsqueda de seres extraterrestres.
¿Pero qué haría la Iglesia si apareciera un ET? A veces me han preguntado, bueno, si encontramos un extraterrestre, ¿qué significaría para la Iglesia, para la teología? Así como San Francisco de Asís hablaba de la hermana Luna, el hermano Sol, el hermano Lobo, ¿por qué no podemos hablar del hermano ET, el hermano extraterrestre? Serían también criaturas de Dios y, por tanto, uno podría decir que serían hermanos o hermanas nuestros de la creación. El padre Funes dejó bien claro que en el observatorio de Castel Gandolfo y en el que el Vaticano tiene en Tucson, Arizona, los astrónomos del Papa seguirán buscando la vida en otros planetas sin ningún temor. ¿No le tienen miedo a ET? No, hay otras cosas que tener miedo, pero ET no. En el Vaticano, Valentina Lasraki, Noticieros Televisa. Ya no se puede negar que no haya algo de verdad. Algo de verdadero debe de existir. Así es. No están en contraste ni con nuestra religión católica, ni con las protestantes, ni tampoco con otras religiones, porque en todas las religiones hay un Dios, que lo llaman Alá los musulmanes, o que lo llaman Dios los cristianos. Es decir, y también incluso con los hindúes. Yo no excluyo ninguna religión que tenga contraste con los ovnis. Y es precisamente por esto que yo digo que ojalá que yo pueda también volverme promotor para que en el ambiente nuestro religioso se conozca siempre más el problema de la ufología. Pero llegará un día en el cual todos los sacerdotes hablarán de esto, porque también hablarán los obispos, hablará incluso otras personas de la jerarquía, y se uniformarán. Y después lo que yo digo de estos ovnis, pero tenemos que estar agradecidos a los ovnis porque rezan por nosotros. Habrán ya rezado, ya, especialmente en este momento de esta crisis. José, nos encontramos en Ecuador, nos encontramos con una de las personas que teníamos verdaderamente ganas de conocer personalmente y sobre todo de preguntarle todas estas cuestiones que siempre han resultado, por lo menos para mí personalmente, fascinantes y que estoy seguro que para todos ustedes pueden resultar igualmente fascinantes. Monseñor Higinio Alas, que está aquí con nosotros. Monseñor, tanto gusto. Para servirle, Daniel. Encantado. ¿Qué orilla, Monseñor Higinio Alas, a acercarse a estos temas que, pues tradicionalmente los que entienden, sabemos que están como peleados de la religión, como que no se puede creer en ovnis y extraterrestres al mismo tiempo que creer en Jesús y en cuestiones religiosas? Pues para serle franco, en mi proceso de formación teológica, para llegar al sacerdocio y demás, nunca en mi vida se me había hablado así formalmente y científicamente de otros seres fuera de la Tierra. Para mí fundamentalmente son seres que aman la creación entera, que han evolucionado tanto que son capaces de trasladarse sin ningún problema de un planeta a otro, de una galaxia a otra galaxia, con la magia, diríamos, de la sabiduría que ellos tienen. Teológicamente, ¿cómo se deben ver los extraterrestres, Monseñor? Teológicamente, bueno, yo realmente en primer lugar los veo como ángeles, arcángeles, querubines, serafines, potestades, dominaciones, pero también los veo como otros seres de luz que con mucha inteligencia, con gran evolución, y estoy íntimamente ya relacionado en el campo de estar cada vez con hambre de conocimiento de la creación divina universal. ¿Hay conflicto entre creer en extraterrestres y creer en Dios? Pues hay conflicto en una inmensa mayoría del clero que todavía está cerrado con lo que le fueron enseñando y que hablar de ese tema pues era no correcto para ellos. ¿Hay algún pecado en hablar de extraterrestres? Pecado es no hablarlo. Pecado es disminuir a Dios y tomar a Jesús como propiedad privada de los hombres, nada más.
Jesús no es propiedad privada de ninguna manera de la humanidad. Jesús es el Rey de Reyes, el Rey de todos los universos, el Rey de los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, terrestres, extraterrestres, de toda la criatura que nace del Padre Dios. La Iglesia tiene miedo de esta realidad, de que Jesús pueda ser realmente el Rey incluso de los extraterrestres, que estos seres sean nuestros hermanos. Indudablemente que debe tener un miedo profundo, porque es perder lo que han creado. Lo interrumpo porque me llama la atención. ¿Serviría entonces en su visión que en este momento, visto que la Iglesia está viviendo también un caos, casi al punto de un cisma, que bajaran una vez más estos seres de luz y que hablaran con el Papa? ¿Podría servir de algo? Pues habría que pensar si el actual Papa reúne las condiciones que reunía Juan XXIII para poder recibir un mensaje de esos. Porque en este momento no lo veo así. Creo que hay que esperar un poquito más, pero sí ya se hace necesario. Al Papa al que se refería era no el de hoy, sino a Papa Ratzinger, que curiosamente allá en Alemania, él era alemán. El Papa Ratzinger, Benedetto XVI, Benedicto XVI, lo conocían cariñosamente como el Papa Natzinger, allá en Vaticano. Y pues bueno, era el que se refería en este momento, y por esa razón es que se sonreía y decía, no lo creo posible. ¿Quién sabe si en este momento con el Papa argentino pudiera ser? Lo que sí les digo es que yo conocía al Papa argentino antes de ser Papa, cuando era obispo allá en Argentina, cuando yo tenía en Canal Infinito esos programas, y varias veces lo invitamos al canal y él decía cortésmente que no era para él ese canal. Y sin embargo, ahora que es Papa, lo hemos estado convocando para las entrevistas y ya cortésmente recibí una carta de él, así como en su momento la recibí del Papa Juan Pablo II, que bendecía el trabajo. Fíjense qué interesante, bendecir el trabajo de un investigador del tema de los ovnis, mientras que el Papa Francisco cortésmente me dijo que no estaba disponible para una entrevista con nosotros. Evidentemente sabe lo que le vamos a preguntar. ¿Quién sabe si le vaya a pasar como le pasó al primero, a José Gabriel Funes, que lo obligaron a hablar? Monseñor Balducci me decía, tú tienes que ir detrás de él. Y George Coyne, que fue su antecesor, el líder del Especula Vaticana, me dijo, ve, él va a estar ahí, va a ser argentino, él va a hablar contigo. Pero Coyne también sabía que le iban a correr. Estuve persiguiéndolo durante aproximadamente un año y me dijo que no. Me dijo su secretaria que no me iba a dar ninguna entrevista, y después, como a los 2 meses, esta entrevista salió al aire. O sea, evidentemente algo movieron dentro de Vaticano para que el hombre hablara y dijera que no había ningún pecado en creer en extraterrestres, que tal vez para él no era extraterrestre, pero que no era ninguna cosa mala. Entonces, es un gran paso de la Iglesia Católica, que de alguna manera nos abre una posibilidad a los que investigamos este tema para poder asociar ambos fenómenos que aparentemente están disociados, y ya les vuelvo a repetir, es el gran pecado de la humanidad, separar lo que Dios unió. Y aunque esta frase la asociamos exclusivamente al matrimonio, que ni siquiera existe en el cosmos, pero bueno, para nosotros evidentemente tiene ese significado. Vamos a seguir viendo, vamos a unificar, vamos a reunificar, que finalmente es el término religión, eso lo que significa, religare, volver a unir los conceptos. Vamos al rompecabezas. Ya vimos el tema de la Iglesia y los extraterrestres, ya vimos un poco lo que hubo ahí. Déjenme que les hable de lo que encontré en Perú. Vámonos a las piedras de Ica, por favor, el track 8. Perdón, 6. Y este track nos habla de este hombre precioso que tuve la oportunidad de conocer. Fui prácticamente el último periodista latino que lo entrevistó. Y Javier Cabrera Darquea, que fue muy criticado por sus descubrimientos, pues bueno, incluso hay quien dice, ya se demostró, pero no explican cómo lo demostraron, que es lo interesante, que estas piedras, que es un archivo gliptolítico de alrededor de 15.000 piedras, algunas de las cuales no exhiben, porque contienen cosas muy, muy polémicas, encontramos que pues cada una de estas piedras hablan de signos sagrados, símbolos sagrados de la historia antigua de los peruanos. Símbolos como el Intihuatana, que es semejante a nuestro calendario azteca, por ejemplo, o que sería semejante a la estrella de David para los judíos, bueno, está ahí. Habla de los continentes que están perdidos, habla de estas piedras que tuve la oportunidad, yo tengo de hecho una, me la obsequió, y la analicé en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Geología, y me dijeron cortésmente que no me podían entregar, en México no podemos hacer esto, no me podían entregar un certificado que avalaba la autenticidad, que estaba datada en alrededor de 10.000 a 12.000 años de antigüedad, los grabados.
me dice, porque si te damos un certificado, entonces te tenemos que acusar de que estás traficando con arqueología internacional, y eso es muy penado en México. Entonces, por esa razón no les traje piedras de las que habría querido traerles, de las que les voy a presentar, pero estas piedras, efectivamente, la tuve, y eso es lo que me dijo geología. Más de 10.000 años, interesante porque esos dinosaurios que vieron fueron encontrados en el mismo estrato sedimentario de esos huesos que acabamos de ver allí, y pues si se dan cuenta, aquí el hombre está conviviendo con dinosaurios, están matando dinosaurios, un dinosaurio se está comiendo a otro, están domesticando dinosaurios, y como la historia nos enseña, el hombre no convivió nunca con dinosaurios. Parece ser que sí, que hubo una humanidad que pudo hacerlo, y que incluso los llevó a domesticar y a utilizar como sus animales, ¿sabes? De repente como sus mascotas. Estas pupas que son como espermatozoides muy grandes, y tantos otros, ven aquí el dinosaurio, aquí se lo está comiendo a este hombre, pues aquí está, se lo está devorando. En realidad tuvieron la oportunidad de convivir, y lo vimos en diferentes lugares. En México también tenemos una serie de archivos gliptolíticos, que en este caso no son grabados, sino lo que le llamamos de bulto. Están hechas las esculturas de dinosaurios jugando con seres humanos también, en un lugar que se llama Cámara. Ahora vamos a ver algunas imágenes. Pero entonces, ¿qué es lo que estas piedras, que ya tienen muchos años de ser conocidas, que son ya famosas per se, nos están queriendo decir? Uno, que hay, ese es el famoso Intihuatana, que hay estos como cometas que están en muchas piedras que vamos a ver ahora, y que el hombre tiene ya instrumentos como telescopios y todo esto. Véanlos, estamos hablando de 10.000 años de antigüedad de las piedras. ¿Cómo pueden tener esto? El doctor Barnard, que en 1964 fue el que hizo la primera operación de trasplante de corazón, también en las piedras se encontraron estas operaciones de trasplante de corazón, y él al verlas dijo que su técnica en el 64 no era tan avanzada como la de estos señores de hace 10.000 años, porque conectaban a una mujer embarazada con su sangre al trasplantado y al que lo recibía, para con esta sangre evitar el rechazo. Entonces, estamos hablando de la rueda, por ejemplo, los caballos, que obviamente no existían en América, ya los tenemos representados aquí. ¿Quiénes eran? ¿Por qué sabían estas cosas? Que no las supimos en nuestro mundo moderno, o bueno, hipotéticamente, al menos según la historia oficial, no las conocíamos. Las figuras de la Pampa de Nazca, que ahora está tan de moda con este tema de las momias, etcétera, etcétera, y que estas siempre han estado ahí y nunca se borran. ¿Qué es lo que hay ahí? Yo tuve la oportunidad de ir 20 veces a Nazca, Ica y todo, y la verdad es que las preguntas, en lugar de contestarse, se vuelven más. Déjenme hablarles rapidísimo de Acámbaro. Vamos a esta que está aquí, a la número 7. Y este es un reportaje, no es mío, pero se los voy a poner. Uno, porque tiene el audio mal. Dos, porque así recupero tiempo también, para que vayan sabiendo. Acámbaro está en México, en el centro, en una zona que se llama Guanajuato, uno de nuestros estados. Y ahí en Guanajuato fue encontrada una serie de piedras que un doctor de origen alemán, el doctor Waldemar Jurgen, tuvo la oportunidad de ir recuperando. Fueron más de 7.000 las que encontraron, con una antigüedad de aproximadamente 4.500 a 6.000 años, algunas incluso de 7.000, que son estas que estamos viendo, y que, si se dan cuenta, representan extrañas figuras muy semejantes a plesiosaurios, a tirnodontes, a estegosaurios, y les vuelvo a repetir, tienen una antigüedad de algunas 4.000 años, las más antiguas 7.000 años, y los dinosaurios, como los conocemos hace apenas, ¿cuánto? 100 años, tal vez menos que 100 años. ¿Quiénes eran estas personas que que diseñaron, que esculpieron este tipo de figuritas que estamos viendo allí y que están exhibidas? Bueno, ahora son muchas menos, porque obviamente ha habido un proceso de presupuesto, pero que en México está ahí. El museo está abandonado, no hay nadie. O sea, ojalá estas personas que estamos aquí reunidas somos las que entramos en un año, yo creo, en ese museo. O sea, nadie va, a nadie le interesa ver esto, porque dicen, pues ¿para qué vamos a ver esto? Que este es el doctor Waldemar Jurgen, pudo juntar, y pues no tiene ninguna trascendencia. Y es una pena que, teniendo un país tan lleno de misterios, un museo de esta naturaleza, solo porque alguna revista por ahí decidió que esto era falso y que ya no había necesidad de estudiarlo, lo hayan escondido. Y de verdad, están metidas en cajas estas figuras. Yo las vi, tuve la oportunidad de verlas. Están metidas en cajas con periódico, envueltas como si fueran las esferas del árbol de Navidad, y nadie las ve. Habrá exhibidas a lo mucho unas 200 de un montón que tienen ahí. Son miles, son como 4.000 que tienen formalmente, pero de las que exhibieron, pues bueno, les digo, son muy pocas. Pero vean lo que es. Lo que importa es la antigüedad, lo que importa es qué es lo que nos está diciendo y qué tipo de paralelismo tiene con las piedras de Ica.
Y mientras vemos esas imágenes, les debo decir que piedras como las de Ícara las encontré en Australia, en Siberia, en China, en Mongolia, aquí en Europa, desde luego en todo el continente americano, y las últimas son de las que les quiero hablar ahora, y que hablan de esta realidad que está fusionando, 1, el tema extraterrestre, 2, el tema de los dinosaurios, 3, el tema de la presencia de una civilización que técnicamente, históricamente, no está en su lugar cronológicamente, 4, de una interacción con seres celestes y con cuerpos celestes que parecerían espermatozoides y siembran vida, y 5, de lo que les voy a hablar ahora, y la religión, desde luego, que es bien interesante. ¿Le puedes adelantar un poquitito? Para irnos al track siguiente. Ya casi se va a acabar. Adelántalo hasta que se acabe. Y nos vamos a ir, gracias. Vamos a estas piedras que ahora están de moda en México. Las piedras de hojuelos. Tal vez las han visto en internet. Ahí sí, regálame tantita música de fondo. Estas piedras me gustaría que las vean con mucha profusión. Estas piedras empezaron a ser encontradas, y tengo que decirlo así, lamentablemente, y tuve la oportunidad de hablar con él y se lo dije. Vino el doctor Nassim Haramein, que ahora está muy dedicado a sus investigaciones con todo este tema de los campos y de las energías y del movimiento, bla, bla, bla. Pero lamentablemente su equipo, allá por el año 2011, vinieron a México, tuvieron la oportunidad de conocer de estas piedras y se empezaron a emitir boletines de prensa en los cuales se decía que el gobierno mexicano había encontrado unas piedras en las cuales los mayas se demostraba que estuvieron en contacto con extraterrestres. Pequeños graves errores que se cometen siempre. 1. Por ejemplo, en estos temas, vamos a llamarle místicos, no me gusta la palabra paranormal porque todo es normal, no es paranormal. Por ejemplo, es lo más común confundir la sábana santa y la llaman el santo sudario. No, son dos cosas diferentes, es como confundir el codo con la rodilla. Pero así le dicen, incluso lo he visto en canales como Discovery Channel, le llaman la sábana santa y le dicen el santo sudario, y no es cierto. Pues lo mismo a los aztecas los llaman mayas y a los mayas aztecas. Es como confundir a la gente de Barcelona con Madrid. No existe. Pero así lo están haciendo. Entonces, dijo Nassim Haramein que estas piedras, su equipo por lo menos, él no lo dijo formalmente, pero decían que estas piedras mostraban el contacto que los mayas tenían con extraterrestres, lo cual no es real. No podemos inventar historias, no podemos desinformar de una manera tan, perdón la expresión, tan absurda. Iba a decir otra palabra peor, pero tan absurda, dejémoslo ahí. Porque en realidad existen las piedras y estamos sin ni siquiera tener esa intención de un gobierno oculto que oculta y que manipula todo. No, por pura tontería de mi cabeza. Decir que un gobierno soporta esto es muy importante y no existe ningún documento en el cual se afirme que esto es un contacto extraterrestre por parte de ninguna instancia del gobierno de México. Y venir de fuera y decir que el gobierno lo afirme y que sea noticia mundial. Y claro, en las vísperas del 2012 pues todo se valía porque venían las profecías mayas, se iba a cumplir, se iba a acabar el mundo. Ya sabrán en qué lugar del mundo hubo millones de personas. Tal vez alguno de vosotros estuvo por allá, en la tierra maya, y ni se acabó el mundo, ni los mayas estuvieron en contacto como estas piedras afirmaban, o por lo menos Nassim Haramein y ellos decían. Y cuando vino a México recientemente se lo dije: Nassim, pasó esto, ¿qué hay contigo? Me dice: yo no fui, en todo caso mi equipo. Vamos, tuvo el valor de reconocerlo. Pero lo que es cierto y que no podemos negar es que las piedras existen y están ahí, y hemos tenido la oportunidad de irlas viendo poco a poco. Y bueno, lo que nos revelan, si se dieron cuenta, no les he dicho yo nada para que ustedes las vayan viendo, es que la morfología de estos seres que tienen estos grandes ojos y esa como interacción que tienen mostrándoles bebés a esas naves, y que dentro de las naves van seres así, y que también los bebés tienen esas formas tan peculiares de los ojos, se volvió una muy interesante constante en esa zona de México. Curiosamente es un punto neurálgico en el cual se cruzan 4 estados, y que curiosamente después de que empecé a presentar esa investigación empezaron a llegar estas piedras a nuestras manos. Las piedras de hojuelos, ¿cuántas les gusta que puedan ser? ¿3,000? ¿4,000? El día de hoy, después de todos estos años de estar en investigación, ahora nosotros tenemos en nuestro poder 15,000 piedras. Les quiero mostrar un poquito de eso para entrar ya directamente en ese hilvanar de la hipótesis. Creo que les va a dar mucho que tener a ustedes en consideración para futuras cuestiones con los ovnis. Vamos a estas que dicen imágenes de arqueología extraterrestre en su track 9, por favor. Y me gustaría que vean un poco de estas piedras.
Estas las tenemos en nuestro poder. Estas son mis manos, ahí están las pulseras que yo uso siempre. Y regálame el audiecito que vaya un poquito de fondo. Esta musiquita misteriosa es rica. Estas piedras las empezamos a recibir directamente de lo que llamamos teopixques. Un teopixque es algo así como aquí en España, ustedes tienen mucho la palabra chamán. Bueno, vamos a pensar que son como chamanes, como hombres medicina, cuidadores, guardianes de la tradición. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de presentar este reportaje, que ahora les voy a presentar completo, un poco más adelante, hacia el final, fue interesantísimo porque esto lo presenté en el mes de abril de hace 2 años, e inmediatamente de muchos países de toda Latinoamérica empezaron a llegar personas que venían con sus teopixques y que traían ejemplos de estas piedras. Por esa razón hoy tenemos más de 15,000 en una caja de seguridad en un banco en la Ciudad de México, en una zona que ahí la tenemos resguardada, y que estamos esperando que en algún momento el Instituto Nacional de Antropología e Historia se digne por lo menos ir a verlas, porque cuando se las llevamos dijeron no queremos saber nada, porque si nosotros les damos un documento o aceptamos que ustedes vinieron con esto, y sabemos que son de los que ustedes sacan fotos y que entraron en INA, que es el Instituto de Antropología, ya con eso ustedes van a decir que nosotros las avalamos, y no podemos avalar algo que no sabemos cómo avalar. Estos son análisis en los cuales nos dicen que las piedras tienen entre 8 y 14,000 años de antigüedad. Son análisis hechos por la Universidad de Tucson, son análisis realizados en la Universidad de Bergen, son análisis realizados en la Universidad de Osaka y también realizados en Zurich. Y en todos es constante, son piedras reales, son carvings, como se dice, grabados reales, que tienen esta antigüedad y que revelan lo que estamos viendo. Si se dan cuenta, algunas son de bulto como tales y otras están grabadas allí. Pues estas imágenes que acabamos de ver son las que a mí me activaron una gran cantidad de situaciones, por lo que vamos a ir viendo ahora. ¿Vieron en las piedras? ¿Puedes repetirme ese track, por favor, solamente para ilustrar? Se dieron cuenta que hay los ojos alargados. Se dieron cuenta que existen esas raras relaciones entre esos seres de ojos alargados, las figuras que son aztecas y otras que son mayas también. Y pues todas estas instrumentaciones, los ojos ya les digo, en algunos lugares de las piedras encontramos 3 puntos que nos han llamado mucho la atención, hoy sabemos que son, y una serie de grabados que son muy semejantes a algunos que hemos visto en muchos otros lugares, incluso hay personas abducidas que han hecho escrituras y que están ahí muy claramente representadas. Son muchas piedras las que tenemos, y esas son solo las que tenemos nosotros, faltan las que están dentro de las montañas que hemos ido a ver, y que me permitieron llegar a ciertas conclusiones para poder activar las cosas. Uno, que efectivamente parecería que hay alguna relación entre extraterrestres y los hombres, que aparentemente los hijos que están naciendo, como van a ver en varias de ellas, podrían tener ojos jaladitos, así como de almendra. 3, que eso que les sale de la boca es una vírgula que significa comunicación. Ese es un símbolo que usaban los aztecas. Y bueno, ahí están los análisis. Los análisis nos muestran la consistencia de lo que estoy afirmando. Ahí está todo, ahí dice quién es, ahí dice a quién va, la Universidad de Tucson en Arizona, todos los valores de los análisis están ahí, todo eso lo tenemos en nuestro poder, todo eso. Aquí dice 5.300 años antes de Cristo, ahí fueron los análisis realizados a través de qué metodología y todo, pero también a mí me activaron en algo que yo hace muchos años había escuchado y que es lo que les quiero compartir. Ahora sí vamos a cambiar de track, por favor. Quiero mostrarles algo que aprendí cuando era prácticamente un niño. Aquí hay un queridísimo amigo de muchos años atrás, Marcos Amadio, que hace mucho tiempo también compartió de alguna forma las mismas experiencias que yo. Y conocí yo a un hombre en esos años que era conocido como el embajador de los extraterrestres. Conocí muchos contactados, pero este fue el primero de todos los que conocí. Él se llama Eugenio Siragusa. Y después conocí a otra mujer en México que se llamaba Marla. Bueno, hoy conozco estigmatizados 15, contactados más de 50. Y muchos de ellos son científicos, muchos de ellos son religiosos, muchos de ellos, además, dentro de los diferentes presidentes, conocí 4 secretarios de las Naciones Unidas, que unos trabajaron en la sombra, otros no, y así. Todos coincidían en los mismos puntos que hoy les voy a decir, y que es lo interesante. Vamos a entrar, por favor. Con este hombre Eugenio Siragusa, yo aprendí algo que para mí fue lo primero que aprendí con él y que me llamó la atención. Este es el hombre al que me refiero. Le llamábamos cariñosamente papá.
papá, que era así, ya les digo, muy famoso en Italia, conocido como tal. Aquí en España vino varias veces, era muy polémico, muy consistente en lo que decía. Pero una de las primeras cosas que yo escuché de él es que hubo 4 tiempos en los cuales vinieron seres de diferentes constelaciones a la Tierra. Estoy cambiando completamente de dinámica. Y decía que venían de las constelaciones de Orión, de Procyon, de Alfa Centauri y de Pléyades. Él decía que de Orión vinieron los hombres negros, los hombres con la fuerza, con la magia, con la belleza, con el poder. Y que llegaron en la zona de Tangañika, en esa zona en África, y de ahí después siguió la raza amarilla proveniente de la estrella Procyon, que tenían esos valores como la astucia, la inteligencia, la disciplina, el misticismo, y después la raza blanca de Alfa Centauri, que habría llegado a la zona de Groenlandia, Islandia, todo aquello, y que traían el valor del erotismo material, de la creatividad, de lo artístico, y después la raza pleiadiana de los rojos en toda América. Seres como estos son los que estaban. Y esto a mí me llamó mucho la atención, esto, grábenselo. ¿Podemos hacer pausa ahí, por favor? Grábense eso, porque ese pequeño diagrama que vieron, si quieres regresa y tratemos de hacerle pausa. Ahí, gracias. Este diagrama, cuando yo lo vi la primera vez, obviamente no entendíamos nada. Pero se los quiero explicar, después de muchos años pudimos entender. Yo tuve la oportunidad de hablar por teléfono varias veces con Siragusa al respecto de este tema, incluso personalmente, y me iba explicando cada vez mejores cosas. Y les voy a decir un resumen muy breve, porque a mí me llamó mucho la atención. Yo les tengo que decir, además, de formación yo soy ingeniero en electrónica y comunicaciones. Soy intérprete traductor de 7 idiomas, soy terapeuta, en este caso también he tenido la certificación de muchas de estas terapias que les llamamos holísticas, y estos viajes por el mundo me han permitido conocer profundamente los procesos y mecanismos entre la vida y la muerte. Yo me morí 3 veces, vine ya 3 veces, así que algo les sé a esos chismes, a esos misterios. Cuando Eugenio explicó esto, él lo explicó de una manera y poco a poco lo fuimos entendiendo. Vamos a pensar, y esto es una explicación que de alguna forma se adapta a lo que él nos dijo en un momento, que ABCD es un círculo formado por la raza roja, la negra, la amarilla, la blanca, la roja. Le dijeron, yo tengo esos mensajes en mi poder, Marcos los tiene en su poder, él no me va a dejar mentir, que iba a ser un primer injerto para poder generar un proceso de estabilización con un primate, así le dijeron a él, que fue un mensaje muy interesante que después he venido investigando y que ha perfectamente calzado con todo lo que he podido aprender, que iba a ser, decían esas 4 razas, injertada en un primate, que era como el animal más avanzado que podía ser adaptado para poder escapar, salirse, evolucionar, crecer, avanzar de lo que es el espíritu colectivo, que es lo que tienen los animales. Eso es algo muy interesante. Cuando entendemos el espíritu y la diferencia que existe entre el alma y el espíritu, tenemos que aprender que el alma es un proceso que tiene que ver con la mente y que genera los diferentes... Déjenme explicárselo, es muy fácil, es muy sencillo. Imaginen que el cuerpo es un automóvil. Un automóvil, ¿qué necesita para moverse? Necesita un conductor, pero necesita también líquido para frenos, gasolina, aceite, aire acondicionado, el líquido del aire acondicionado, el líquido de la transmisión hidráulica, el líquido de los frenos, el aire de los neumáticos, el aditivo del aceite y todos esos líquidos. Son 9. Curiosamente son 9 los cuerpos energéticos que tenemos y que llamamos alma. El cuerpo etérico, el astral, el causal, el posirónico, el monádico, el neumático, el electrónico, el dinámico. O sea, eso no lo sabemos. Y además tenemos la inteligencia, que es el espíritu. Son cosas muy diferentes el espíritu y el alma, muy diferentes. Entonces, pensemos en el cuerpo como el automóvil, que requiere de 9 líquidos y de un conductor. Pensemos en el alma como esos 9 líquidos, el aire, el aditivo, la gasolina, etcétera, etcétera, y además el electrolito de la batería. Y pensemos en el espíritu como el conductor. El auto no hace nada sin los líquidos y sin el conductor. El conductor, si no existiera de cualquier forma los líquidos, se puede quedar en el auto a dormir y no andar. Y el conductor, si quiere, hoy usa el auto y mañana la bicicleta y pasado mañana, como yo hice, uso el avión para venir y ya no uso el auto. Estoy hablando de reencarnación, estoy hablando de lo que hace un espíritu. En este diagrama nos explica cómo, de alguna manera, esas 4 razas tenían que ser injertadas en este cuerpo llamado serpiente emplumada, que es algo que todas nuestras religiones, todos nuestros diferentes grupos
étnicos han hablado quién les llama dragones, quién les llama serpientes emplumadas como en todo nuestro continente americano, y cómo de alguna forma esas 4 razas, Orión, Procyon, Alfa Centauri y Pléyades, tenían que ser injertadas, y esa mezcla nos iba a dar un número infinito de mezclas, aquí lo tenemos, pero había que injertar esto que está aquí, 30 grados. Quien de ustedes recuerde la geometría, recordamos que cada uno de los ángulos es 30, 60, 90, 180, hasta 360. Pero él dice 390 y aquí tenemos esta como arista que sale del círculo. A Eugenio le explicaron que habría una quinta raza y que esa quinta raza solamente iba a entrar una pequeña parte a integrarse con este primate, porque no era necesario que se integrara toda. Como sabíamos de Orión, de Procyon, de Alfa Centauri, de Pléyades, de los rojos, de los negros, de los blancos y de los amarillos, hacía falta saber cuál era la quinta raza, en qué tiempo. Y en este proceso, aquí, por ciencia, por misticismo, por esoterismo, por ocultismo, sabemos que esta es la representación de la energía, es una de las principales representaciones que existen de Dios, la espiral, y esta nos lleva a la implicación es que si la sometemos a esto, no tiene nada que ver con los nazis esto, ¿eh? Esta representación, la svástica, es la representación de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, a saber, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, el campo electromagnético y la onda gravitatoria, que fue apenas no descubierta, sino aceptada. Hace 100 años Einstein dijo que existía, pero no teníamos pruebas de su existencia. Hoy sabemos que es real. Fuerza nuclear débil, fuerza nuclear fuerte, onda electromagnética, onda electromagnética y la onda gravitatoria. Son 4 fuerzas, son las fuerzas fundamentales de la naturaleza con las cuales la evolución va. Si no existen, no es posible. Y tienen que girar y hacerse aplicar en este proceso para acelerar lo que es la relación que existe de estas, que son pocas espirales a muchas espirales, y que el resultante iban a ser 7.465.006 seres que iban a tener ese nuevo proceso que iba a generar este injerto genético. Traducción. Iban a ser 4 razas en un momento, y después un cachito de una quinta, un poquito de una quinta. Y después situaciones que tenían que ver con el mensaje. Dale play, por favor. A mí me tardaron muchísimos años en entender todo esto. Tuve que entender de mucho, de simbología, de cosas así, para este hombre que solamente cursó la primaria. Y dije, bueno, algo debe haber. Me tardé mucho tiempo en entender. Le hicieron los mapas en su primer día de encuentros que él tuvo con estos seres, en 1952-53. Él empezó a trabajar con esto, y para él eran cosas que no entendía. Debo decirlo, no las entendía. Él me lo contó. Dice, yo me tardé muchos años en entender los mapas que hice. Sabía, por pura fe lo creía, pero yo no sabía nada realmente. ¿Qué seres de Orión y eso qué? Lo interesante fue, esto me vuelve a llamar la atención, esto que está aquí al lado, que cuando empezaron a hacer ese proceso, y esto pues obviamente es una representación gráfica, de sacar a la serpiente emplumada, sí, aquí sí tenemos que creerlo por mensajes y todo esto, no de serlo de Eugenio, de un montón de contactados he podido saber que este primate fue elegido como el más idóneo para poder tener un espíritu individual, porque la diferencia entre los animales y el ser humano es el espíritu, que en nosotros humanos es individual, ego, sum, y en los animales es colectivo, lo comparten. Eso es muy interesante. Y no como en las escuelas vamos, ¿cuál es la diferencia entre el animal y el ser humano? Ah, pues el ser humano también es un animal, pero te dicen, pero es racional. De verdad, ojalá que no tuviéramos el cerebro. El cerebro es más luciferiano que nada, porque de verdad, con tantas dudas, tantas perezas, tantos miedos y tantas cosas que inventa, esas telenovelas que de repente nos hacen suponer historias que no existen, de verdad que nos boicotean. Pero bueno, eso de la serpiente emplumada fue un conocimiento que yo guardé durante muchísimos años. Yo esto lo supe cuando yo tenía 16 años. Y no fue sino hasta que tuve como 30 años que empecé a entender un poquito más. Pero fue cuando fui a Inglaterra, cuando empecé realmente a darme cuenta de qué se trataba. Se los voy a mostrar. Dale por favor el que sigue, que es el de genética extraterrestre en agrogramas. El 11, gracias. Aquí me gustaría que supieran que tuve la oportunidad de viajar muchas veces a Inglaterra, a estos famosos crop circles, a los círculos de los campos de cultivo. Ya habíamos visto este diagrama, ya habíamos visto qué significa todo esto y todo. Bueno, y Eugenio Siragusa, regálame tantito audio para el fondito musical. Estos seres le dieron una gran cantidad de información a Eugenio
Y no fue uno, fueron muchos tipos de estos seres que se la dieron, pero lo que más me llamó la atención es la coincidencia con muchos otros contactados. Yo les digo, conozco más de 50. Y eran muy consistentes con todas estas informaciones. Pues bien, lo interesante de esto es que lo empecé a saber a través de otros no contactados, sino de esto que estamos viendo. Estas son imágenes que tuve la oportunidad de grabar en un último sobrevuelo que hice sobre los campos de cultivo y que son la permutación de un mensaje que fue enviado en 1974 desde ese radiotelescopio que estamos viendo, de Arecibo por Carl Sagan y Frank Drake, y que es este famosísimo código. Esto me lo dieron científicos, esto salió de parte de los científicos del radiotelescopio de Chilbolton. Ellos fueron los que me lo explicaron. Si de alguna forma supimos esto, es porque ellos nos explicaron de qué se trata y se los voy a contar. Estando en esas figuras de los campos de cultivo, que ahora vamos a volver a ver, uno de ellos, porque deben saber, nos metimos infraganti y nos cogieron presos, nos llevaron a sus separos como tipo la policía, porque es un telescopio que está custodiado día y noche por militares. Iba con mi amigo Christopher Everard, y a Christopher y a mí nos pillaron a los dos y a qué están haciendo aquí. Ya estuvimos, nos metimos, y al final, esto que vimos les llamó profundamente la atención, y más allá de tratarnos como reos, nos empezaron a tratar como amigos y dijeron, ¿qué es lo que ustedes vieron? ¿Qué tipo de círculos, qué tipo de crop circles vieron? Y cuando lo vieron, regálame ahí una pausa por favor, cuando lo vieron, uno de los científicos, precisamente, vamos a llamarle Mike, se quedó en su computadora y me pidió permiso para poder hacer copia de esto, porque esto le llamó mucho la atención. Esto lo grabamos, recuerden, desde una cámara con una ala delta, y cuando lo vio, a él así se hacía la cabeza, decía, I have seen this before, I have seen, yo lo he visto en algún lugar. Pues lo más interesante fue, cuando ya pasamos como 1 hora y media y más o menos ya habíamos convencido que no éramos ningún tipo de maleantes ni nada los ingleses, que estábamos, recuerden, dentro del radiotelescopio de Chilbolton, cuando entonces este tipo que estaba hasta allá, como estos chicos que están aquí en el audio, o los chicos de la traducción, de repente empezó, yes, I knew it, Eureka, I knew it, it's just amazing. Y empezó como loco, así, que decía que sabía que lo había visto, que sí, que se recordaba que lo había visto. Y entonces todos fuimos a ver qué le pasaba, y dijo, esta figura, dice, es una permutación, si yo sabía que la había visto, ya lo vi. Yo sabía que la había visto en algún lugar. Y él nos explicó, él sacó todos los números que vimos anteriormente y nos explicó, esto dice, esto de este lado derecho, es una permutación del mensaje que enviamos en 1974 al espacio. Lo mandamos y esta es información que nos dieron ellos. Por eso cuando estamos en México en el programa de televisión que teníamos con Jaime Maussan, lo dimos con esa rapidez. Ya la teníamos la información y fue proporcionada por científicos y desde luego avalada porque entonces era nuestro asesor científico Rodolfo Garrido. Y nos dijeron que esto era un mensaje que fue enviado al cúmulo M13 de la constelación de Hércules en el mes de noviembre de 1974, exactamente el día 26, que fueron Frank Drake y Carl Sagan los ideadores del mismo, que fue enviado en una antena que pues, es la de Arecibo que estamos viendo aquí representada, y que esta parte donde dice sistema solar es la representación gráfica en sistema binario de ese sistema solar. No sé si va a funcionar. No, ya le tiré la batería, perdón. Me voy a parar. En ese orden voy a ir. En ese orden. Esta parte que dice sistema solar, en la parte izquierda representa nuestro sistema solar y el planetita levantado, ese que está ahí, ese es la Tierra. El cuadrito grande es el Sol. Bueno, aquí en este, el que está levantado es Júpiter y sus satélites. Aquí, si se dan cuenta, dentro de lo que la luz nos permite ver, hay una figura de un humano. Aquí la de un alien. Aquí, qué buena onda, gracias. Porque ya de 2 hice medio. Gracias. Este que estamos viendo es la representación del código genético de los seres humanos, de la espiral, de la doble hélice que tenemos. Aquí, si se dan cuenta, hay una espiral extra. Le llaman el brazo masculino y el brazo femenino, así le llaman en la genética. Vamos a llamarle la espiral azul y la espiral roja. No son espirales, ni son azules, ni son rojas, ni masculina ni femenina, pero vamos a llamarlas así. Aquí la espiral masculina tiene 2 espirales, pero la femenina tiene una más. Esta espiral extra
genera que el genoma que está aquí representado tenga un cambio de más de 1 millón de unidades de diferencia, lo cual permite que estos seres, y esto me llamó profundamente la atención, un científico me lo dijo, nos permitiría vivir no la química del carbono, sino la química del silicio, o sea, ser seres de silicio. Y muchos contactados, muchas personas que recibieron mensajes de extraterrestres dijeron que estos seres eran verdes y que no tomaban agua, y la química del silicio te genera una coloración verde y te permite no necesitar agua para estar vivo. Cosa bien interesante, cómo todo va coincidiendo. Luego, esta genética que es esta cantidad de veces superior a los humanos, y aquí los elementos, la química deínica, que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, el famoso chon de nuestra genética, con magnesio, con fósforo, con calcio, pero aquí tiene hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio, pero en lugar de carbono, silicon, silicio. Es muy interesante que esto aparezca en un crop circle, que les puedo decir, yo iba caminando y yo podría tener este tamaño de aquí. O sea, lo viví esto, tuve la oportunidad de llevarme muestras porque bajé y tomé muestras de dentro y de fuera. Dentro encontramos en las muestras radioactividad de tipo beta de vida media corta. Todo lo tengo documentado. O sea, podría dar una conferencia de 20 horas con todo lo que les estoy diciendo. Todo lo tengo documentado. La radioactividad de tipo beta de vida media corta es un tipo de radioactividad que no es deletérea, no hace daño a los humanos, pero sí podemos entender la radioactividad como un proceso evolutivo de la materia. La radioactividad de tipo beta, de vida media corta, no la genera el elemento, tiene que ser inducida por un campo electromagnético congruente, muy poderoso, como el de los ovnis. Y más, yo tuve la oportunidad de tomar muestras de afuera del campo y de dentro. Todo lo de dentro tenía radioactividad de tipo beta de vida media corta. Lo de afuera no. Yo soy muy cuidadoso. En mis bolsitas de muestras yo les ponía outside, inside, face, porque había un diagrama de una cara ahí. Aquí le llamaba tapestry, porque para nosotros era un tapete persa. Nunca nos habíamos enterado de que era un mensaje en código. Entonces le llamábamos el tapestry. Y las muestras del tapete yo se las mandé a un chico allá en la Ciudad de México, en un hospital que se llama Hospital Gea González, que está especializado en medicina nuclear, los que trabajan con oncología, con el cáncer y todo esto. Pero tuve cuidado de ponerle una muestra que no tenía nombre. Esa muestra era de terreno donde había bajado una nave, donde teníamos pruebas de que había bajado uno de estos ovnis, y tomamos muestra del terreno y la sembré ahí. Entonces mi amigo, el doctor Soar Gutiérrez, ese es su nombre, me dijo: Daniel, dice, me extraña, tú eres muy cuidadoso y se te olvidó etiquetar una de las muestras. Entonces dije, la voy a analizar y voy a saber si es de afuera o adentro, porque él sabía que yo había estado en Inglaterra. Cayó en la trampa, porque cuando la puso en el lugar que le correspondía, según él, la puso dentro, como si hubiera tomado la muestra de dentro. Le dije, ¿por qué pusiste la muestra que no tenía nombre dentro? Dice, porque tiene la misma radioactividad de tipo beta de vida media corta. Entonces, para mí como investigador, la conclusión era clara. Lo mismo que producen los ovnis está dentro de los campos de cultivo. Radioactividad de tipo beta de vida media corta, que es un tipo de radioactividad producida por un campo electromagnético coherente de alta intensidad. Esto es ciencia, chicos. Esta no es especulación, no es cuestión de contactismo. Esto no me lo dijo ningún contactado. Me lo dijeron los científicos del radiotelescopio de Chilbolton que participaron en el proyecto SETI. Me lo dijo un médico nuclear de uno de los institutos de medicina más importantes de México, y me lo están diciendo como aval a algo que no sabían de dónde lo habíamos tomado. Dale play, por favor. Entonces, cuando ya tenemos este tipo de evidencias y de pruebas, podemos armar el puzzle completamente. Y este ser que ahí lo vemos con sus ojillos, la genética que vemos allí, este código, que es diferente en más de 1000
unidades, esto que le llaman nucleótidos, nos genera la posibilidad de seres que no beban agua, como los contactados dicen que son, y que bueno, estos, aquí los tenemos de los seres humanos, y aquí que son 5 millones de secuencias de nucleótidos, la diferencia de 1 millón es lo que hace la enorme diferencia. Los hace hermanos con nosotros, pero al mismo tiempo los hace diferentes que nosotros, con otras capacidades. ¿Dónde entran estas piedras? ¿Dónde entra todo lo que les he estado hablando? Estos niños son producto de esta hibridación. ¿Se acuerdan del diagrama de Eugenio Siragusa, del triangulito ese de 30 grados? Mis amigos, qué curioso, qué curioso. A los que tengan memoria, por favor, saquen sus calendarios. Nos lo dijo Magdalena, entre los años 80 finales y 90, el fenómeno de las abducciones fue lo más visto, y fue el Dr. John Mack, Bob Hopkins, Whitley Strieber, que no lo mencionó, y tantos más. Bueno, curiosamente fue el tiempo en el que empezaron a nacer masivamente los niños índigo en el planeta. Curiosamente fue cuando las mamás empezaron a tener bebés que se interrumpían los embarazos. Curiosamente, en ese mismo tiempo, llegaron mensajes en estos campos de cultivo que hablaban de una hibridación. Curiosamente, empezaron personas a salir con canalizaciones e historias que decían: llegó el tiempo en el cual la quinta raza se debe manifestar. Curiosamente, las profecías de muchas de las culturas de la antigüedad hablaron del tiempo del sexto sol, que era justamente cuando tendrían que llegar los señores de las estrellas y iban a integrarse con los seres de la tierra. Curiosamente, y de allí, todavía cuando tenemos los agrogramas y nos demuestran un código de comunicación que claramente nos permite la hibridación, porque esto nos permite la hibridación, entonces lo interesante va resultando cuando armas el rompecabezas y te das cuenta de que todo fue puesto de muchos años, parte por parte, para que lo pudiéramos ver. Los gigantes, y sobre todo, este año 2009, que fue cuando llegaron todos estos grandísimos agrogramas. Aquí me interesa mucho, ponle pausa por favor, si podemos, rapidísimo. Aquí, estos son muy interesantes, porque son los últimos que yo tuve la oportunidad, bueno, ya no son los últimos, acabo de estar en julio, los volví a ver los agrogramas. Pero vean cómo este sale de la cabeza de un alien, y salen 1, 2, 3, 4 filamentos. Una especie de gaviota, y esto que está ahí. Traten de recordar esto. ¿Dónde hemos visto algo semejante? 1, 2, 3, 4. La cabeza de un alien. Dale play, por favor. Vamos a volver a dar pausa en algún momento. Y vean, cabeza de un alien, salen 1, 2, 3, 4 filamentos. Después aparece este. Ponle pausa, por favor. Y una vez más sale de la cabeza de un alien, pero ahora son 1, 2, 3, 4, 5. Y una vez más, estas grecas más elaboradas, todo con una diferencia de 2 semanas entre uno y otro en el año 2009. Dale play, por favor, una vez más. Esto en los agrogramas. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Dónde hemos visto algo semejante? Y aquí es donde a mi archivo se le ocurrió de repente escaparse las anotaciones, y fue donde recordé, ahí tenemos al alien, ahí tenemos las 5 bandas que están saliendo, recordé esto que le dijeron, son los códigos genéticos de cada raza. Cuando empezamos a ver esto, y cuando empezamos a ver que primero eran 4 y luego eran 5, y hay un proceso de 30 grados, de 30 días entre uno y otro, que aparecieron, entonces empecé a atar cabos. Dije, ahí está la otra raza, ahí está la quinta raza. Y curiosamente, es el tiempo en el cual las abducciones cesaron. Cuando empezamos a entender, y además este año se cierra justamente con la aparición en Holanda, que no en Inglaterra, de esta inmensa mariposa, que es como una permutación del hombre de Vitruvio. ¿Se recuerdan el hombre de Vitruvio? Ese que está de Leonardo da Vinci, pero ahora con alas y solamente con los chakras superiores, el chakra 7, el chakra 5, el chakra 3, y basta, ninguno de los chakras inferiores. Ahí lo tienen. ¿Por qué un hombre con elevación al pensamiento, con alas para volar, no más con las piernas, sino con sustentación ahí? ¿Por qué saliendo del corazón y del chakra de poder? Los que sepan del chakra saben de qué exactamente estoy hablando. ¿Qué quiere decir lo que estamos viendo? ¿Qué transformación tiene que sufrir el hombre? Esto fue en el mismo año que todo esto pasó. El mismo año. En los lugares que se llaman, justamente, este lugar está cerca de un lugar que se llama Syracuse. Curiosamente, allá en Holanda. Curiosamente. Cuando las implicaciones son claras, lo peor que podemos hacer es ignorarlas. Vamos a cerrar con este reporte de arqueología extraterrestre. Vamos a cerrar con él, porque es el último reportaje y por eso yo acabo todo lo que tengo que decirles. Y no tengo mucho que concluir. Lo único que puedo decirles es, hay que atar
los cabos. Como decimos en inglés, we have to connect the dots. Tenemos que conectar punto con punto. Para mí una conclusión muy sencilla es la que vamos a ver en este reportaje. Veámoslo, escuchémoslo con mucho detenimiento, por favor. De una serie de piedras arqueológicas que desafían al tiempo, pero sobre todo a nuestro conocimiento de las culturas en México. Son piedras que presentan una serie de grabados en los cuales, aparentemente, se puede observar seres con ojos alargados y, desde luego, platillos voladores, ovnis, tal como podemos observar. Es impresionante todo lo que esto representa, así que nos dimos a la tarea de iniciar una investigación. Estamos ya en este lugar, porque es precisamente aquí donde nace toda esta historia de estas piedras que tienen una gran trascendencia y que hacen un verdadero reto tanto a la ciencia como a nuestra historia y desde luego a nuestras creencias. La importancia de estas piedras no radica solamente en su posible antigüedad, sino en la historia que ellas nos cuentan a través de sus grabados. En varias de ellas podemos ver ojos alargados, tal como en los casos de los llamados extraterrestres, los llamados alienígenas. Y no solamente esto, porque por si fuera poco, además de estos rostros que son tan evidentemente claros, también tenemos las imágenes de los ovnis, de los platillos voladores y de morfologías que son completamente diferentes a la humana. Algo que es verdaderamente sorprendente. Esta zona es considerada sagrada por una cultura conocida como los coyotlatelcas, que según la tradición es mucho más antigua que los olmecas, que según se sabe solo tienen cerca de 5,000 años de existencia. Al menos así nos lo afirma Don Cuco, el teopixque o bien guardián de la tradición en esta zona de México. Llegamos hasta él en busca de respuestas. Estas piedras que están presentadas aquí en este lugar sagrado son ofrendas de nuestros hermanos de otro espacio. Hablamos de estos seres de luz, son seres de luz, pero realmente estas piezas fueron ocupadas como ofrendas o herramientas. Estos diseños de sus ojos son los mismos diseños que de estos hermanos que vienen de otro espacio. Son seres de luz. Lo que estoy observando es cómo los niños son presentados. Sí. ¿Qué representa eso? ¿Qué significa, Don Cuco? Sí, ellos, cuando un pequeño nacía, lo presentaban al Dios, ¿sí? Lo presentaban para que los cuidaran, los protegieran, los guiaran. Son piezas que ellos utilizaban para cada uno de sus seres queridos. Estamos hablando de una civilización que no era de la Tierra y que aquí vivió, o estamos hablando de una civilización terrestre que los conoció. Una civilización terrestre, sí, aunque yo te digo que estos seres han estado aquí en la Tierra por mucho tiempo, toda la vida, y ahora últimamente se han estado haciendo presentes. Por eso ahora estamos aquí con ellos reunidos. Esta historia se antoja fantástica, inclusive difícil de creer. Ovnis y seres extraterrestres en piedras de una antigüedad que superan a nuestro conocimiento de la historia y de la ciencia. Para comprender mejor de qué se trata este enigma dentro de la historia, acudimos hasta un hombre que afirma ser contactado por seres de otros lugares del universo, el señor Daniel Arari, quien además recibe mensajes frecuentemente de estos señores de las estrellas. Por ejemplo, esta piedra en general es un recordatorio donde nos recuerda el origen de la humanidad. El origen está en las estrellas. De hecho, todas las piedras están conectadas y prácticamente todas las piedras
tienen signos que son parecidos entre ellas mismas. De hecho, lo que la ciencia ha estado tratando de buscar, el llamado eslabón perdido, no lo van a encontrar, porque el eslabón perdido es finalmente. Sentir cada una de estas piedras nos ha transportado a una realidad que va más allá de nuestra comprensión e incluso de nuestra imaginación. ¿Realmente se trata de arqueología realizada por seres extraterrestres o bien por una humanidad más antigua de lo que nuestra historia registra y que estuvieron posiblemente en contacto con estos señores de las estrellas? Para poder comprender mejor los grabados de estas inquietantes piedras, acudimos hasta la maestra Laura Morano, quien es especialista en arte prehispánico y además es investigadora de códices antiguos. Estas piezas son muy interesantes porque, bueno, tienen ciertas fisonomía que no corresponde a la de nosotros, pero que tienen ciertas características de ciertas culturas, ¿no? Por ejemplo, esta es una pieza que tiene símbolos toltecas. Por ejemplo, tenemos una planta y está totalmente conformado como tal, es una pieza hermosa. También en la parte de atrás de la misma pieza tenemos parte de lo que es información, por ejemplo, como si fuera parte de una calavera o un zompante o un mitatecutli, etcétera. Entonces esta pieza a mí en lo particular me llama mucho la atención. Este es un yolotl, un corazón, está totalmente marcado, o sea, está el corazón como si fuera el corazón humano, sus ventrículos, pero es un cuchillo, es un cuchillo como de sacrificio. Lo interesante de todo esto son las figuras que también están dentro marcadas dentro del corazón y lo que podrían dar en información. No es difícil poder dar una información concreta de todo esto, pero están muy bien detalladas y conservadas. Eso es lo que más me llama la atención. Dentro de esta investigación, también pudimos realizar análisis a algunas de las piezas en diferentes instituciones de México y de otros países. Por ejemplo, en la Universidad de Tucson, en Arizona. Todos estos estudios concluyen que las piezas son de una antigüedad de entre 8.000 y 14.000 años. Además, se pudo notar un extraño recubrimiento en cada uno de estos grabados. Esto impediría, al parecer, el deterioro de los mismos. Estas piezas no son como cualquier pieza que encontramos en el piso, que encontramos en una montaña, que encontremos en el mar, en el fondo del mar, en un río. Son piezas que han sido esculpidas, grabadas, con un terminado muy especial, con un acabado que muy pocas veces o en muy pocos lugares podemos observar, y que nos hablan de que hay inteligencias que se han dedicado a preservar el conocimiento, la información y la cultura en materiales que definitivamente no pueden destruirse o al paso del tiempo degradarse y perderse esta información. Entonces, para mí la importancia radica que estos seres nos están hablando de que el trabajo que ellos hicieron fue muy preciso y lleva todo un conocimiento y toda una información para que nosotros nos enteremos de lo que ellos querían transmitirnos. ¿Será que estamos frente al eslabón perdido? ¿Será que realmente somos hijos del barro, pero también del cielo estrellado, como decían los mayas? ¿Será que nuestro verdadero origen es extraterrestre también? La humanidad tuvo contacto con extraterrestres desde el principio, inclusive desde tiempos de los dinosaurios, porque estos seres son los que fueron trayendo todos los elementos al planeta Tierra, fueron trayendo las diferentes razas. Nosotros tenemos un parámetro de las culturas en Mesoamérica, desde la llegada del estrecho de Bering hasta cómo se fueron asentando. Entonces, como tal, no hay un precedente que de hablar de 8.000, 10.000 años de antigüedad de una pieza. Pues fueron esculpidas, conformadas, ¿sí?, y trabajadas con conciencia. Además de que tienen
un acabado, un esmaltado o un trabajo cerámico muy importante. El hecho de que estén descubriéndose en este momento es importante, porque entonces la humanidad va a empezar a saber la verdad sobre el verdadero origen del hombre, que viene de las estrellas. Por eso es importante. Te decía yo que están aquí ya en la Tierra, hace por mucho tiempo, pero ahora como que siento que ya están, que ya Miscoa los ha enviado en todo el mundo. Lo que yo he visto el día de hoy es increíble e impresionante, porque va más allá del conocimiento del hombre. Hemos caminado todos estos kilómetros de la mano de Don Cuco, que nos ha enseñado toda la magia de este lugar y de aquí, de donde han surgido todas estas piedras. Hemos escuchado a nuestros expertos que nos han explicado lo que ellos entienden de estas, que son para mí trascendentales piezas en la historia de la humanidad. Pero en esta ocasión no vamos a ser ninguno de nosotros, ni siquiera tú, sino las piedras, las que nos van a dar, sin duda alguna, la última palabra. Yo no tengo mucho más que decir, ya lo dijimos en el reportaje. Creo que nos falta enterar la sexta raza, y a la sexta raza, que sospecho que tiene que ver mucho con la tecnología. Para que la recibamos nos tenemos que preparar, y no es precisamente a través del teléfono celular. Que Dios los bendiga, muchísimas gracias. Espero que esto les haya dado elementos para poder pensar un poquito más en que no son tan malos los extraterrestres. Dios los bendiga. Enhorabuena, no te vayas todavía, no te vayas, por favor, porque tengo algo importante que trasladarles. Lo primero, son las 2:10, agradezco la puntualidad casi británica, eres mexicano, pero británica, porque me dijo a las 2:10 termino, Dios, 2:10 termino. Pero, fíjense ustedes, vamos a hacer una pequeña modificación y vas a tener turno de preguntas. Bueno, porque me dicen que a las 2:30 nos van a abrir el comedor para quienes tengan Luxury, Gold o hayan comprado tickets de comida, ¿ok? El resto, como ya dije antes, podrá buscarse la vida y comer donde, cuando y como quiera, pero a las 4, en lugar de a las 3:30, a las 4 nos reencontraremos aquí para la sesión de tarde con Salvador Freixo. Dicho lo cual, tenemos 10 minutitos para poder preguntarle a Daniel Muñoz dudas de esta conferencia magistral que nos ha ofrecido acá en Montserrat. Así que, si tienen la bondad, quienes tengan dudas o preguntas a formular, que levanten la mano. Por aquí. Ahí está la primera. Hola, buenas tardes. Hola. Mira, yo quería preguntar, si tú puedes saber, ¿por qué casi todos los vestigios que quedan de hace tantísimos miles de años, casi todo queda en piedra? O sea, ¿por qué siempre se ha utilizado la piedra, supuestamente, ya sea por extraterrestres, por quien sea, siempre se ha utilizado la piedra? Supongo que de alguna manera es lo que más permanece, porque quizás los metales pueden oxidarse, pueden degenerar y tal, pero ¿por qué siempre no queda nada? Algún metal hay, de hecho, pueda persistir y no se encuentra absolutamente nada de esto. Te contesto por 3 diferentes canales. Gracias por tu pregunta. El primero es de un queridísimo amigo que creo que tal vez tú conociste, Josep, el querido Rodolfo Benavides. Él escribió un libro muy bello que se llamaba Cuando las piedras hablan, los hombres tiemblan. Y uno de sus corolarios decía, el hombre tiene miedo del tiempo, pero el tiempo tiene miedo de las pirámides. Efectivamente, las piedras conservan todo, pero sobre todo es bien interesante que sepas que en las piedras, y particularmente ese tipo de piedras que es piedra caliza, y además lo que decía el experto en recubrimientos industriales, esa especie de tipo acabado cerámico les permite la longevidad como las líneas de Nazca, que tienen esa peculiaridad. Las piedras, déjame decirte, y esto es información extraterrestre, es bien interesante, lo acabo de aprender, me impacta mucho. Me enseñaron, perdón, tengo que decirlo si no estoy mintiendo, ya lo dije, ya ni modo.
me enseñaron, tendría que decirlo, escuché por ahí, pero la verdad es que sería una mentira. Yo tengo una conexión con estos seres, no se vale difundir, desde que tengo 7 años de edad. Pero tengo que disfrazarme de periodista porque no puede ser juez y parte. Entonces, me dijeron por ahí que los cuarzos son como dioses en miniatura. Y las piedras conservan toda la información de la creación, particularmente las zirconias. Pero las piedras contienen la potencialidad de todo lo que existe. No son solamente los grabados, sino la información que biodinámicamente está impresa, no solamente en la forma del grabado, sino lo que emana. Y para los que podemos ver las auras, es impresionante lo que sale de esas piedras. Lo que sientes con esas piedras. Estamos haciendo hospitales para sanar personas de cáncer, de esclerosis múltiple y todo, y tenemos que hacerlo muy cuidadosamente. ¿Por qué piedras? Por lo mismo que acabas de decir tú, porque es donde permanece, porque es donde se puede guardar más información y sobre todo porque es información incorruptible. Cuando empieza a subir de nivel en segunda dimensión, cuando estamos ya con las plantas o los animales, se empieza a corromper porque empiezan a trabajar niveles mentales y entre menos cerebro, menos Lucifer. Entonces, más piedra, más rico, más puro. Y ahí está el secreto del porqué. Por esa razón son las piedras, y estoy seguro que tenía mucha razón mi querido Rodolfo diciendo eso, que cuando las piedras hablan los hombres tiemblan. Bueno, creo que es un tiempo en el cual nos podemos poner a pensar, porque además hay muchas cuestiones proféticas en esas piedras que más adelante les vamos a dar a conocer, y que curiosamente hablan de lo que está pasando en este momento, las explosiones solares, la relación con los terremotos y todo eso. Así que tu intuición fue bastante buena, es porque duran mucho y es porque no se corrompe la información. Daniel, te voy a pedir que hables más lento, porque estoy viendo a la traductora que está como con la lengua afuera, los ojos. Siguiente pregunta, por favor. Sorry. I will be slow. Sí. Hola, mira. Hola. Quería hacer una pregunta. Cuando ha hablado de las piedras de Ica, ha ubicado su antigüedad en unos 10, 12 mil años aproximadamente. Sí. Sin embargo, las piedras de Ica, yo estaba allí también viendo el museo de Cabrera, ¿no? En las piedras de Ica aparecen muchas representaciones de dinosaurios, con lo cual estamos hablando de algo que existió hace muchos millones de años. Así es. Entonces, ¿cómo se puede entender esto? Y yo siempre había entendido, permítame que le diga, que pudo ser una raza, seguramente extraterrestre, que estuvo aquí en la Tierra en esa época, que desapareció o se marchó o lo que fuera, y dejó esos registros para que posteriormente fueran descubiertos y nos dieran una información acerca de la Tierra. Bueno, sí es una opción, pero no se olvide, caballero precioso, y ahí se los mostré, que y claro, por la velocidad de la que tuve que hacerlo, no lo pude explicar bien. Pienso que estoy bien a esa velocidad, ¿verdad? Ok. En el mismo estrato sedimentario en el cual en Opucaje fueron encontradas estas piedras y las representaciones de los dinosaurios, fueron encontrados huesos de los mismos dinosaurios, en el mismo estrato sedimentario, en el mismo. O sea, o los dinosaurios son más a nuestro tiempo, o efectivamente las piedras son más viejas. ¡Sorpresa! ¿Qué son las tortugas, los cocodrilos, las lagartijas, las cuijas, los caimanes, los elefantes? ¿No son dinosaurios? Solo redujeron el tamaño. Aún hay dinosaurios en el planeta. No debemos sorprendernos. Cuando tú modificas, y esto lo sabe perfectamente la ciencia, lo están utilizando, cuando tú modificas una glándula aquí arriba, en lo que llamamos la hipófisis y todo, o sea, hay más de una glándula, y modificas las glándulas que se encuentran en la zona coxígea, en el coxis, puedes reducir el tamaño de esa especie. Es lo que hicieron. Está en las piedras de Ica. Si nos vamos, las puedes ver. Están operando aquí y aquí abajo. Coxis e hipófisis. Búscalas. Búscalas. Están ahí. Y esto lo sabe la ciencia. Modificas coxis e hipófisis y reduces el tamaño de la especie. Así modificaron a la serpiente emplumada. Así modificaron a los dinosaurios.
porque cuando tú trabajas y ves a los ingenieros, que he trabajado muchísimo con los ingenieros, con los astrofísicos incluso, si tú revisas lo que está pasando en este momento en el planeta, con las explosiones solares, lo que está haciendo es que aumente el viento solar y las emisiones heliodinámicas, que son las que alteran los planetas. ¿Cómo lo alteran? Haciendo que la diferencia, y estoy hablando científicamente como ingeniero en electrónica que soy, que la diferencia de potencial que genera este injerto entre las cargas electromagnéticas, que son las que mantienen el campo que llamamos atmósfera, y las bariónicas, que son las que mantienen la gravedad, cuando estas explosiones le pegan, generan o un aumento o una disminución, un sístole o un diástole. Estamos en fase de sístole. Entonces, ¿qué ocurre? Se están amplificando, tanto el campo de la atmósfera se está volviendo más sutil, pero las cargas de la Tierra también, por eso tiembla tanto. Por eso nosotros que estamos con mucha correlación con la Tierra, cuando hay una explosión solar, nos ponemos muy mal, nos peleamos por nada, en el automóvil nos volvemos fieras, bestias. Hay soluciones. Comer alimentos con betacarotenos, comer manzanas con sal, beber mucha agua, evitar los aditivos químicos, evitar los excitantes como el alcohol, el café, el tabaco. A menos que viniera una civilización que nos modificara el coxis y la hipófisis y nos hiciera otra vez grandes. ¿Qué es lo que pasó? Entonces, creo que sí, hubo dinosaurios en nuestros tiempos. De hecho, los tenemos todavía, pero también que hubo una civilización que además los conoció, así que no todo es tan extraterrestre. También hay cosas que hicimos nosotros, y además no nos olvidemos de la tercera teoría, que es que los extraterrestres también somos nosotros del futuro, y ahí podríamos hablar largamente. Déjame dar un aporte adicional, por favor, porque es un enfoque en este sentido complementario. En Perú hay un lugar que se conoce como el Valle de los Dinosaurios, donde un equipo de Discovery Channel, de mi buen amigo Lorenzo Fernández Bueno, descubrió unas pinturas rupestres en las que se ven escenas como la que ha mostrado Daniel al inicio, y hay una serie de hombres, claramente, que están cazando un diplodocus, un dinosaurio de grandes dimensiones. Claro, esas pinturas, en análisis, dan una antigüedad de entre 10 y 8.000 años. Estamos en el mismo ratio, y claro, los arqueólogos dicen, no habían dinosaurios, los dinosaurios supuestamente desaparecieron hace 65 millones de años. Pero es que solemos tener una visión lineal del tiempo. Que haya una caída de un meteorito aquí no significa que los dinosaurios que puedan estar en las antípodas, en Australia, puedan sufrir el mismo problema. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que algunos especímenes de esos dinosaurios pudieran salvarse y pudieran ser dados caza, que algunos incluso lograran reproducirse y hacer un microhábitat, hacer un nicho en el que pudieran vivir. Daría explicación a esas pinturas, daría explicación a estas piedras y daría explicación al tema de ellos. Correcto, totalmente de acuerdo. Una última pregunta, venga. The last one, bueno, tenemos allí atrás. Ok. Siguiendo con las piedras de Ica, nosotros tuvimos ocasión de verlas en el año 2004, que nos impresionó. El doctor Cabrera ya no estaba, que nos atendió y las pudimos ver. Pero posteriormente hubo un terremoto en Perú y yo quiero preguntar dos cosas. Primera, ¿sigue el museo abierto, se puede visitar en condiciones? Y otra, ¿qué relación hay actualmente con el gobierno de Perú? Es decir, ¿se han reconocido como auténticas? ¿En qué situación está en relación con el gobierno de Perú? Yo acabo de estar en Perú el pasado mes de noviembre y estuve ahí precisamente. Ahora, afortunadamente, lo está gestionando, bueno, sí, afortunadamente, puedo decir afortunadamente, el hijo y una mujer que también es la hija y que, bueno, lleva el apellido correcto, Cabrera. Y bueno, afortunadamente, lo digo, afortunadamente están cobrando bastante bien por entrar. Se está recuperando, no es ni la mitad de lo que antes había, pero está, obviamente, no te van a dejar ver nunca lo que yo vi con mis ojos que me enseñó el doctor Cabrera, que eso es muy polémico, no sé si todos lo vieron, yo no sé si tú lo viste alguna vez, José, pero el doctor Cabrera, después de todo lo que hablamos y después del quinto pisco sour que nos tomamos,
fue capaz de mostrarme piedras en las cuales estaba la crucifixión de Cristo. Entonces, o sea, es interesante darnos cuenta de qué tantas cosas pueden esconder esas piedras y qué está dando el gobierno de Perú al respecto de las piedras de Ica. Mira, lo mismo que están diciendo sobre las momias. Cuando venga mañana Jaime Maussan, él está ahora muy en contacto con ellos y le ha tocado vivir el escarnio, literalmente, y el lamentable, ¿cómo puedo decir?, la indiferencia, la indolencia de un gobierno que no es capaz de reconocer un patrimonio de tal tamaño. Es clara la implicación, es clarísima, no les interesa, como pasa en mi propio país, no les interesa, pero es claro que ahí está. Damas y caballeros, demos un fuerte aplauso a Daniel Muñoz. Muchas gracias. Ustedes, antes de que abandonen la sala, no se olviden los traductores, bien a salvo, y si no, pueden dejarlos cargando. Esto es todo por hoy, amigos. Espero que haya sido de su agrado. Con esto me despido hasta un nuevo videoprograma del 10º Hombre. Como siempre, os deseo conocimiento y sabiduría para aplicarlo. Muchas gracias y hasta muy pronto.